Mi madre recibía .60 al año por mí, pero lo gastaba en mi hermanastro mientras me negaba zapatos. Cuando descubrí que solo me quería por el dinero, me mudé con mi papá y ella dejó de llamarme. Ahora su hijastro fue expuesto en toda la escuela y quedó destruido. Tengo 16 años. Vivo con mi papá ahora. Y honestamente necesito contar esta historia porque todavía me cuesta procesar todo lo que pasó hace como 3 meses. Básicamente mi mamá eligió a su nuevo esposo y a mi hermanastro sobre mí. Y cuando descubrí por qué, o sea, la verdadera razón por la que quería que me quedara con ella, fue como recibir una segunda puñalada. Pero voy a empezar desde el principio porque si no, nada tiene sentido. Mis papás se divorciaron hace 7 años, cuando yo tenía 9. No fue un divorcio horrible tipo guerra nuclear, pero tampoco fueron amigos después, ¿sabes? Simplemente se separaron y ya, cada quien por su lado. Los primeros años viví principalmente con mi mamá y veía a mi papá los fines de semana y algunas vacaciones. Todo era relativamente normal, o sea, no me encantaba tener padres divorciados, pero tampoco era el fin del mundo. Mi mamá trabajaba en administración en un hospital, mi papá en finanzas, y ambos se esforzaban por estar presentes en mi vida. Recuerdo que mi mamá era cariñosa en ese entonces. Me ayudaba con la tarea. Veíamos películas juntas los viernes, cosas normales de madre e hija. Hace 4 años mi papá recibió una promoción enorme en su trabajo, tipo de esas que cambian completamente tu vida. El problema es que tenía que mudarse a otra ciudad, como a 4 horas de distancia. Fue difícil para mí, la verdad, porque significaba que no podría verlo tan seguido. Pero mi papá me prometió que vendría a visitarme siempre que pudiera, y que yo podría ir con él en vacaciones largas y verano. Y cumplió. O sea, siempre estuvo presente aunque estuviera lejos. Lo que yo no sabía en ese momento es que con esa promoción empezó a ganar muchísimo más dinero y que legalmente tuvo que ajustar la pensión alimenticia que le pagaba a mi mamá. Resulta que empezó a pagarle el 20% de su ingreso, y con su nuevo salario, eso era tipo una cantidad ridícula de dinero cada mes. Pero voy a volver a eso más adelante porque ahí es donde todo cobra sentido de la manera más retorcida posible. Hace como 3 años mi mamá empezó a salir con Rick. Al principio parecía un tipo normal, divorciado también, trabajaba en construcción o algo así. Tenía un hijo de mi edad, Logan, que también venía de un divorcio. Los primeros meses todo bien. Mi mamá parecía feliz, y yo me alegraba por ella, ¿sabes? No iba a ser la hija amargada que odia al novio de su mamá solo porque sí. Rick era amable conmigo. Me preguntaba por la escuela, me compraba pizza cuando venía a la casa, cosas normales. Logan también era decente al principio, medio callado pero no era grosero ni nada. Después de como un año de relación, Rick y Logan se mudaron con nosotros, y ahí es cuando las cosas empezaron a cambiar, pero tan gradualmente que no me di cuenta de inmediato. Mi mamá empezó a pasar más tiempo con Rick y Logan, lo cual entiendo, ¿no? Es su pareja y su hijastro. Pero era como si yo hubiera pasado a segundo plano de repente. Antes ella siempre estaba preguntándome cómo me fue en la escuela, si necesitaba ayuda con algo, si quería hacer algo juntas el fin de semana, pero después de que se mudaran, era como si siempre estuviera ocupada con ellos. Rick necesita esto, Logan necesita aquello, tenemos que ir a ver el partido de Logan, tenemos que ayudar a Logan con su proyecto de la escuela. Y cuando yo mencionaba algo, era como, ah, sí, claro, más tarde, o pregúntale a tu papá cuando lo veas. Lo raro es que mi mamá empezó a comprarle muchas cosas a Logan, tipo cosas caras, zapatos de marca, ropa de diseñador, una computadora nueva, aunque la suya funcionaba perfectamente bien, un teléfono último modelo, y a mí también me compraba cosas. No me malentiendan, pero nunca era como lo que le compraba a él. Yo le decía, mamá, necesito zapatos nuevos para el gimnasio porque los míos ya están rotos. Y ella me decía, ahí sí vamos, el próximo mes, cuando tenga un poco más de dinero. Pero literal 2 semanas después veía a Logan estrenando unos Air Jordan de $200. Yo pensaba que tal vez Rick le estaba dando dinero a mi mamá para Logan, ¿sabes? Como para sus gastos. Ahora sé que no era así, pero en ese momento no entendía qué estaba pasando. Mi papá, por otro lado, siempre se aseguraba de que yo tuviera todo lo que necesitaba. Cuando iba a visitarlo, me compraba ropa, útiles escolares, lo que fuera. Me dio una laptop increíble para mi cumpleaños número 15 porque la mía estaba súper lenta. Me regaló unos audífonos Beats porque sabía que me encantaba la música. Unos tenis Nikes, que yo había estado viendo por meses. Mi papá nunca fue de decir no puedo o no tengo dinero ahorita. Siempre encontraba la manera. Y yo se lo agradecía muchísimo, pero tampoco pensaba que era raro que él pudiera permitirse esas cosas. O sea, sabía que tenía un buen trabajo y asumía que le iba bien.
Hace como 6 meses empecé a notar que algunas de mis cosas se estaban perdiendo. Al principio pensé que yo las había puesto en otro lado y se me olvidó dónde. ¿Sabes? Todos hacemos eso. Pero luego empezaron a desaparecer cosas más importantes. Mis audífonos Beats que mi papá me había regalado, perdidos. Busqué por toda la casa, en mi cuarto, en la sala, en el coche, nada. Le pregunté a mi mamá si los había visto y me dijo que no, que probablemente los dejé en la escuela, pero yo sabía que los había traído a casa el viernes y el lunes ya no estaban. Luego desapareció mi suéter favorito, uno de la marca Champion que era súper cómodo y me costó como $70. Después, uno de mis tenis Nike, que apenas tenía como 2 meses. Yo estaba enloqueciendo, pensando que me estaba volviendo loca o que había un fantasma en la casa robando mis cosas o algo así. Un día, hace como 3 meses y medio, estaba en la escuela en el almuerzo y vi a una chica que no conocía muy bien. Era como la novia de Logan o algo así. Estaba con sus amigas y cuando pasó cerca de mi mesa, literal casi me caigo de la silla. Tenía puestos mis tenis. Los tenis Nike que mi papá me había comprado, esos con un diseño específico de color menta y blanco que no son súper comunes. Yo me quedé tipo, what the actual fuck, ¿sabes? Me acerqué a ella y le dije, oye, perdón, pero esos tenis, ¿de dónde los sacaste? Ella me miró medio raro y dijo, me los regaló mi novio, ¿por qué? Y yo, tratando de no sonar demasiado acusatoria todavía, le dije, es que son exactamente iguales a unos que yo tenía y se me perdieron. Ella se puso súper a la defensiva y dijo, bueno, pues estos son míos. Logan me los regaló hace como un mes, así que no sé qué decirte. Logan, mi hermanastro, Logan. Inmediatamente supe que él había estado robando mis cosas. Todo empezó a tener sentido, las cosas que desaparecían, el hecho de que siempre pasaba por mi cuarto cuando yo no estaba, las veces que lo cachaba saliendo de mi espacio y decía que solo estaba buscando a mi mamá. Me sentí físicamente enferma, tipo mi estómago se revolvió, y tuve que ir al baño porque pensé que iba a vomitar. Este tipo, que vivía en mi casa, que comía la comida que mi mamá preparaba, que dormía bajo el mismo techo, me había estado robando mis cosas para impresionar a su novia. ¿Puedes creerlo? Y no eran cosas baratas, eran cosas que mi papá me había comprado con su dinero, cosas que significaban algo para mí. No volví a clases ese día. Le mandé mensaje a la novia de Logan. Me conseguí su número a través de una amiga, y le pregunté si Logan le había dado más cosas además de los tenis. Ella me respondió como 2 horas después y dijo que sí, que Logan había sido súper generoso con ella en los últimos meses. Me mandó fotos de todo lo que le había regalado, y yo literal casi lloro ahí mismo. Mis audífonos Beats, mi suéter Champion, mis tenis, una pulsera que mi abuela me había dado que yo ni siquiera sabía que estaba perdida, un perfume caro que mi papá me compró en Navidad. Todo estaba ahí. Todo en posesión de esta chica que no tenía ni idea de que su novio era un ladrón. Cuando llegué a casa esa tarde, Logan ya estaba ahí. Mi mamá y Rick también. Yo entré hecha una furia. Tipo, nunca me había sentido tan enojada en mi vida. Le grité a Logan enfrente de todos. Le dije que sabía que me había estado robando, que tenía pruebas, que su novia tenía todas mis cosas. Él se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma, pero luego inmediatamente empezó a negarlo, que yo estaba loca, que no sabía de qué hablaba, que sus regalos para su novia los había comprado con su propio dinero. Le mostré las fotos que ella me había mandado, y él seguía negando todo, diciendo que eran coincidencias, que mucha gente tiene esas cosas. Ahí es donde Rick intervino, y las cosas se pusieron peor. En lugar de regañar a su hijo, o al menos investigar lo que yo estaba diciendo, empezó a defenderlo. Me dijo que yo estaba siendo dramática, que Logan nunca haría algo así, que probablemente yo le había prestado esas cosas a alguien y se me olvidó. Yo me volteé a ver a mi mamá, esperando que ella me apoyara, que me defendiera, que al menos escuchara mi versión. Pero ella solo estaba parada ahí con los brazos cruzados, viéndose incómoda. Le dije, mamá, sabes que estoy diciendo la verdad. Tengo pruebas. Su novia tiene mis cosas. Él me las robó. Y mi mamá, mi propia madre, me dijo, no quiero involucrarme en esto. Tienen que resolverlo ustedes entre ustedes. No voy a tomar partido. No voy a tomar partido. Esas palabras me destruyeron más que todo lo demás. Mi mamá, que se suponía debía protegerme, que se suponía debía estar de mi lado, me estaba diciendo que no le importaba que su hijastro me hubiera robado cosas que valían probablemente más de $1,000 en total, que no le importaba que yo me sintiera violada en mi propia casa, que alguien hubiera entrado a mi espacio privado y tomado mis pertenencias. Rick siguió defendiendo a Logan, diciendo que yo solo quería causar problemas,
que desde que él y Logan se mudaron, yo había sido difícil, lo cual era completamente falso. Yo siempre había sido amable con ellos. Mi mamá no dijo nada más, solo se fue a su cuarto y cerró la puerta. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama, llorando y pensando en qué demonios iba a hacer. No podía seguir viviendo en esa casa, no después de eso. No solo Logan me había robado, sino que Rick lo defendió, y mi mamá básicamente me abandonó cuando más la necesitaba. Me sentía completamente sola, traicionada por las personas que se suponía debían cuidarme. Como a las 3 de la mañana tomé una decisión. Iba a irme. Iba a empacar mis cosas y irme a vivir con mi papá. Sí, estaba a 4 horas de distancia. Sí, significaba cambiar de escuela y dejar a mis amigos, pero no me importaba. No podía quedarme ahí ni un día más. Le mandé mensaje a 2 de mis mejores amigas. Les expliqué todo lo que había pasado. Ellas me dijeron que pasarían por mí tipo a las 5 de la mañana, que me ayudarían a empacar y a sacar mis cosas de la casa sin que nadie se diera cuenta. Empecé a empacar a las 4 de la mañana, lo más silenciosamente posible. Ropa, zapatos, mi laptop, libros, todo lo que podía meter en 2 maletas grandes y una mochila. Dejé atrás cosas que no eran tan importantes, muebles, algunas decoraciones, lo que no podía cargar. A las 5 en punto, escuché el coche de mi amiga afuera. Bajé mis maletas por la ventana de mi cuarto que daba al jardín lateral. Salí por esa misma ventana y me fui, así nomás. Dejé una nota en mi cama que decía: «Me voy a vivir con papá. No me busquen. No quiero hablar con ninguno de ustedes». Mis amigas me llevaron a la casa de una de ellas, donde me quedé hasta las 7 de la mañana esperando a que fuera una hora decente para llamar a mi papá. Cuando lo llamé y le conté todo, él estaba furioso. No conmigo, obvio, sino con mi mamá, con Rick, con Logan. Me dijo que no me moviera de donde estaba, que iba a mandar un Uber para que me llevara a una estación de autobuses y que él me recogería al llegar a su ciudad. Pero mis amigas dijeron que no, que ellas me llevarían, que no iban a dejarme subir a un autobús sola en ese estado emocional. Así que manejamos 4 horas completas, y llegamos a la casa de mi papá como a las 11 de la mañana. Mis amigas se quedaron un rato, conocieron a mi papá, se aseguraron de que yo estuviera bien, y luego se fueron de regreso. Hasta el día de hoy les agradezco infinitamente lo que hicieron por mí ese día. Mi papá y yo nos sentamos a hablar por horas. Le conté todo con detalle, lo de las cosas robadas, lo de la novia de Logan, la confrontación, la reacción de mi mamá. Él estaba que no cabía de la rabia, pero se mantuvo, calmado por mí. Y luego me dijo algo que me dejó helada. Me dijo: «Madison, hay algo que necesitas saber sobre tu mamá y sobre el dinero». Resulta que, cuando él recibió su promoción hace 4 años y empezó a ganar mucho más, la corte ordenó que le pagara a mi mamá el 20% de su ingreso como pensión alimenticia. Mi papá ganaba, y todavía gana, mucho dinero. Estamos hablando de que le estaba depositando a mi mamá como $5,000 al mes, o sea, $60,000 al año. Solo para mí, para mi manutención, mi ropa, mi comida, mis gastos escolares, todo. Yo me quedé en shock. $60,000 al año. Y mi mamá me decía que no tenía dinero para comprarme zapatos nuevos para el gimnasio. Me hacía sentir culpable por pedir cosas mientras le compraba a Logan todo lo que se le antojaba. Mi papá me explicó que técnicamente él no podía controlar en qué gastaba mi mamá ese dinero, que la ley asume que los padres van a usar la pensión para el beneficio del hijo, pero que no hay mucha supervisión. Me dijo que él había sospechado por un tiempo que mi mamá no estaba usando todo ese dinero en mí, especialmente porque cada vez que yo iba a visitarlo, notaba que mi ropa estaba vieja o que me faltaban cosas básicas, pero que no tenía manera de probarlo, y que cada vez que intentaba hablar con mi mamá sobre eso, ella se ponía a la defensiva y le decía que no se metiera en cómo ella manejaba sus finanzas. Todo empezó a tener sentido de la manera más horrible y retorcida posible. Mi mamá había estado usando la pensión que mi papá le daba para mí en Rick y Logan. Por eso Logan tenía todas esas cosas caras. Por eso mi mamá podía permitirse darle todo lo que él pedía. Estaba usando mi dinero, el dinero que mi papá mandaba específicamente para mi manutención, para consentir a su hijastro. Y por eso no quiso defenderme cuando descubrí que Logan me estaba robando, porque si hacía un escándalo y yo decidía irme, ella perdería esos $5,000 mensuales que había estado malversando durante años. Le dije a mi papá que quería quedarme con él permanentemente, que no quería volver con mi mamá nunca más. Mi papá me dijo que iba a iniciar los trámites legales para modificar la custodia, que iba a pelear por tener custodia primaria y que mi mamá solo tuviera visitas.
Me explicó que dado que yo ya tenía 16 años, el juez probablemente consideraría mi opinión sobre dónde quería vivir, y que con lo que había pasado, teníamos un caso fuerte. Empezamos el proceso legal como una semana después de que llegué con él. Cuando mi mamá recibió los papeles de la corte, me llamó por primera vez desde que me fui. No para preguntarme cómo estaba, no para disculparse, no para tratar de arreglar las cosas. Me llamó para gritarme que cómo me atrevía a hacerle esto, que ella era mi madre, que yo le debía respeto y lealtad. Le dije que ella había tenido la oportunidad de apoyarme cuando más la necesitaba, y que eligió no hacerlo, que había usado el dinero que mi papá mandaba para mí en otra persona, que no me había defendido cuando su hijastro me robó. Ella empezó a llorar, diciendo que todo era un malentendido, que Rick y Logan eran familia también, que yo estaba siendo egoísta. Egoísta. Me llamó egoísta por no querer vivir con alguien que me había robado y con adultos que lo defendieron. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Lo que mi papá me dijo que pasaría, pasó exactamente. En cuanto mi mamá se enteró de que iba a perder la pensión alimenticia, porque yo ya no vivía con ella y él estaba peleando por custodia primaria, dejó de intentar contactarme. Completamente. Ya no más llamadas, ya no más mensajes, nada. La pensión iba a terminar en cuanto se aprobara el cambio de custodia, y de repente su interés en tener una relación conmigo desapareció por completo. Eso me dolió más de lo que pensé que dolería, la verdad. Una parte de mí todavía tenía esperanza de que tal vez ella realmente me extrañaba, que tal vez se arrepentía de lo que había pasado, pero no. Solo le importaba el dinero. Yo solo era un cheque mensual de $5,000 para ella. Mientras tanto, en mi antigua escuela, la novia de Logan descubrió toda la verdad. No sé exactamente cómo se enteró de todos los detalles, creo que alguien le contó, o tal vez Logan confesó en un momento de culpa, no sé. Pero lo que sí sé es que ella estaba furiosa. Una de mis ex compañeras me mandó un video que se volvió viral en la escuela. Era la novia de Logan en la cafetería, parada sobre una mesa, gritando enfrente de todos que Logan era un ladrón, que le había dado cosas robadas, que era un mentiroso y un fraude. Le aventó los tenis en la cara enfrente de toda la cafetería, junto con los audífonos y otras cosas. Logan estaba ahí parado con la cara roja, completamente humillado, y toda la escuela estaba grabando y riéndose. Me siento mal por admitirlo, pero ver ese video me dio una satisfacción inmensa. No porque quisiera que Logan sufriera específicamente, sino porque finalmente había consecuencias para lo que hizo. Finalmente alguien más aparte de mí sabía la verdad y lo estaba haciendo responsable. Empecé en mi nueva escuela hace como 2 meses y medio. Fue raro al principio, o sea, no conocía a nadie, y era la chica nueva en medio del año escolar. Pero la gente ha sido amable, he hecho algunos amigos, y las clases son buenas. Vivo con mi papá en una casa súper linda, tengo mi propio cuarto que él me dejó decorar como yo quisiera, y por primera vez en años me siento segura en mi propia casa. No tengo que preocuparme de que alguien entre a mi cuarto y robe mis cosas. No tengo que caminar sobre cáscaras de huevo tratando de no molestar a mi mamá o a Rick. No tengo que sentir que soy menos importante que mi hermanastro. Es solo mi papá y yo, y es tranquilo, es pacífico. El caso de custodia se resolvió hace como 3 semanas. El juez le dio custodia primaria a mi papá, después de escuchar mi testimonio sobre lo que pasó. Técnicamente mi mamá tiene derecho a visitas, pero yo le dejé claro al juez que no quiero verla, al menos no por ahora, y el juez respetó eso, diciendo que a mi edad tengo suficiente madurez para decidir sobre mi relación con mis padres. Mi mamá ni siquiera apareció a la audiencia final. Su abogado estuvo ahí, pero ella no. Creo que eso dice todo lo que necesito saber sobre sus prioridades. A veces pienso en cómo estarían las cosas si Logan no me hubiera robado, si esa cadena de eventos nunca hubiera empezado. Probablemente todavía estaría viviendo con mi mamá, todavía estaría siendo ignorada y puesta en segundo plano, y nunca hubiera sabido que ella estaba malversando la pensión que mi papá le daba. En cierta forma horrible y retorcida, Logan haciendo lo que hizo me liberó de una situación que no era sana para mí. No estoy agradecida con él ni nada. Sigue siendo un ladrón, y lo que hizo estuvo súper mal, pero resultó en que yo terminara donde realmente necesitaba estar. Mi papá me preguntó hace unos días si alguna vez querría hablar con mi mamá de nuevo, tipo en el futuro cuando haya pasado más tiempo. Le dije que honestamente no lo sé. Una parte de mí extraña a la mamá que tenía antes de que Rick y Logan llegaran, la mamá que me abrazaba cuando tenía pesadillas y me ayudaba con mis problemas de matemáticas. Pero esa mamá ya no existe, o tal vez nunca existió realmente, y yo solo estaba viendo lo que quería ver.
La mamá que tengo ahora eligió dinero y una nueva familia sobre su propia hija, y no sé si eso es algo que pueda perdonar alguna vez. Mi papá me dijo que no tengo que decidir nada ahora, que tengo todo el tiempo del mundo para procesar lo que pasó y decidir qué tipo de relación quiero tener con ella, si es que quiero tener alguna. Ayer vi en Cumertira, redes sociales, que mi mamá publicó una foto con Rick y Logan, todos sonriendo como si fueran la familia perfecta. Ni siquiera me afectó tanto como pensé que lo haría. Es como si hubiera cerrado ese capítulo de mi vida ya. Ellos pueden seguir con su vida, y yo voy a seguir con la mía, y está bien así.